Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo sin estar aquí subiéndole algún videito. Ya estamos retomando, ya estamos retomando aquí las grabaciones. ¿Y por qué es importante retomar? Es muy importante retomar porque están apareciendo muchas cosas. Entonces, todos los contadores estamos con alto trabajo, pero también tenemos un trabajo que es el comunicarle a ustedes lo que está pasando. Entonces, yo estaba quedando un poquito atrás en eso, así que ahora retomamos. Ejemplo de ellos es esta ley 21.755 que se publicó el 11 de julio, la cual modifica varios cuerpos legales. ¿Qué significa eso? Que es una ley que tiene artículos dedicados al Código Tributario, al Código de la Renta, al Código del Trabajo, etcétera. ¿Ya? Entonces, es de todo un poco, es un popurrí de artículos y de materias. Comencemos. ¿Qué es lo que habla primeramente el Código Tributario? Ahora, ojo, en esta ley yo voy a mencionar lo más importante y que yo, a mí es lo más importante y relevante para ustedes. El Código Tributario hace rato viene hablando de las nuevas obligaciones de reporte y normas anti-elusión. ¿Qué significa esto? Recordemos que hace rato ya que todas las instituciones tienen que informar de las transacciones que realizan las personas y las pymes al servicio de puesto interno. Partimos con la obligación de las 1.500 UF por transacciones por sobre 1.500 UF. Después se agregaron el tema de las transferencias y varias cositas más, se obligó lo de Transman, cada vez se ha ido obligando más. Pero se armó una discusión porque estaba quedando afuera algunas instituciones. ¿Qué es lo que hace esta norma? Básicamente es escuchar a todos los que por TikTok acusaron recibo de esto, y yo siempre digo, es mejor quedarse callado que hablar de más, y la gente habló tanto de que quedó afuera de esto que se ajustó la norma. Se ajustó la norma y ¿qué es lo que dice ahora? Entidades obligadas a reportar, como lo mencionaba, estaban los bancos, las cooperativas, cualquier empresa o institución sujeta a la CMF. Ya todas ya estaban obligadas a informar. ¿A quién se agrega? Ahora todas las empresas o instituciones emisoras de tarjeta de prepago, sean bancarias o no bancarias. Ahí están todas las tarjetas virtuales que hoy día generalmente las pymes están utilizando. ¿Ya? Eh, Tempo, Mercado Pago, todas esas tarjetas que son entre comillas no bancarias y que se están transformando en bancarias, van a estar hoy día obligadas a informar. ¿Qué productos informan? Lo mismo no cambió, la ley no cambió en eso, no agregó algo más que informar, sino que agregó las instituciones que estaban quedando afuera. Así que siguen informando todo sobre las cuentas corrientes, las transacciones, depósito a plazo, depósito a vista, etcétera. Todo lo que tenga que ver con inversiones financieras. ¿Ya? Así que todos los que hoy día las pymes que están trabajando de manera informal o una mixtura donde informan solo lo que son sus facturas de venta, bueno, hoy día les van a informar a todos los que tienen transferencias, transacciones con las distintas tarjetas, les van a empezar si se puede, ya va a saber ya las transacciones que tiene y les va a girar el impuesto. Recuerden que la normativa anterior ya no va a ser necesario que los citen para aclarar la venta. Simplemente se dice no les va a girar nomás el impuesto por la diferencia, así que ojo ahí, mucho ojo a ordenar las ventas y a ordenar las formas de pago. Tenemos una segunda artículo que menciona sobre los cambios del artículo 25 del Código del Trabajo. Ya esto es súper específico, esto lo agrego porque es súper específico, pero siento que igual hay que empezar a tomar en cuenta este tipo de cosas. Aquí hablamos de las empresas de transporte de vehículos de carga terrestre interurbana. Estamos hablando aquí de los conductores, donde ¿qué es lo que hace la normativa? No me cambia la ley, pero sí adiciona cosas a algunos párrafos. Ejemplo, el párrafo aquí 1 de la jornada ordinaria le agrega un descanso adicional de 6 días. Y en el párrafo de la base de cálculo, lo único que hace es agregarle la frase en base a un denominador correspondiente a la jornada de 180 horas mensuales. Ya porque no estaba claro a qué se atenía y como el horario ha ido modificándose, así que hay que estar atento a eso. Modificación en materia de rentas municipales, patentes, algo súper importante, que las pymes cada vez pagan mucha multa por esto, porque la obligación de tener patente no es arbitrario o es discrecional. O sea, esto es obligación.
empresa que inicia actividades debe de tener patente. De hecho, salió una normativa, una circular, donde inclusive Transmac y todas las empresas que utilizan medios de pago deben de obligar a las personas que quieran suscribirse, deben solicitarle la patente comercial. O sea, ¿hay un cambio? Sí, hay un cambio y fuerte, y se le va a poner ojo al tema de las patentes municipales. Queda clara esta normativa, la ley 21.755. Lo que pasa es que en pandemia, recordemos que cuando hagamos historia, cuando uno quiere solicitar una patente comercial, generalmente en ciertos rubros no le dan una patente definitiva, le dan una patente provisoria, esta por 6 meses o por un año. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Muchos negocios en pandemia o previa pandemia sacaron su patente y vencían en pandemia. Pero o ese negocio cerró o la municipalidad estaba cerrada, porque estábamos todos claustrados, por lo tanto, no sé, la patente caducó, venció y ahí quedó, no se hizo nada. Entonces, ¿qué es lo que dice la normativa? Sabe que todas las patentes que vencían originalmente ahí en el año 2020 se prorrogan automáticamente hasta el 2025, hasta septiembre del 2025. Y así sucesivamente lo que dice acá. Las que vencían en 2021 se prorrogan hasta el 31 de diciembre del 2025, las que vencían en el 2022 hasta junio de 2026 y las que vencían en el 2023 hasta el diciembre del 2026. ¿Ya? Es súper importante entender que cuando yo tengo patentes provisorias, esto es una normativa súper puntual sobre patentes vencidas en pandemia, pero si yo tengo una patente provisoria, es súper importante tratar de conseguir la patente definitiva. ¿Qué pasa con las que vencían en el 2024? No coloca un plazo en específico, pero se entiende automáticamente por el hecho de la publicación de esta ley que esta patente, de una u otra forma, la clausura no corresponde. ¿Ya? Se revoca la clausura porque se da de entendida que se prorrogan por un año más. ¿Ya? Así que ojo con eso, con que ya tenemos, entre comillas, un año más para los que vencían en el 2024, a diciembre del 2024, o a septiembre, perdón, a septiembre del 2024. Nuevos plazos de vigencia de las patentes. Aquí es bien, como digo, esto es bien controversial. A mí a veces no me gusta esto cuando te dan más plazo, porque uno se relaja. Y a veces estamos acostumbrados los emprendedores, contadores, a trabajar un poquito con el estrés, pero sí a veces necesitamos una holgura ya. ¿Qué significa esto? Lo que mencionaba al comienzo. Cuando yo voy a sacar la patente comercial para mi negocio, lo más probable es que me den una patente provisoria, sobre todo los restaurantes, cafeterías, ciertos rubros asociados a la Ceremi. Entonces, generalmente no me dan una patente definitiva. Entonces me dan una patente provisoria por X tiempo. Insisto, generalmente son 6 meses o un año. Entonces, ¿qué es lo que dice esta normativa? Que la vigencia de una patente provisoria se va a extender por un año a 2 años. ¿Ya? Entonces, el problema para mí es otro. No es que exista la posibilidad genial si la patente provisoria me la extienden un año o 2 años. El problema es que no habla de fechas. Por lo tanto, dice, es como hasta un año, hasta por 2 años. Esto va a pasar a criterio de jurídico o del departamento de renta de cada municipalidad, por lo tanto, esa patente me la pueden prorrogar con un plazo máximo de un año o 2 años, pero también me la podrían perfectamente prorrogar por 6 meses. Entonces, insisto, acá lo ideal es ir a ver la posibilidad de sacar la patente comercial definitiva. Generalmente, cuando a uno le dan provisoria, le indican en forma automática el motivo del por cual no le dan una definitiva. Entonces, ya uno debería ir preparándose en el camino para optar a esa patente, que es lo fundamental para poder trabajar tranquilo, si no, no llegan a clausurar en cualquier momento. El impuesto a la renta, esta es el corazón de esta ley. El corazón de esta ley porque es la que, entre comillas, afecta al bolsillo directo y duro. Hagamos un poquito de historia. En la pandemia, cuando llegó la pandemia, el Ministerio de Hacienda entregó un dictamen donde la tasa ya era un 25%. La tasa de impuesto a la renta era un 25% para el régimen ProPyme y para el régimen ser integrado el 14A era 27%. ¿Qué es lo que hizo el Ministerio de Hacienda? Entregó un dictamen y rebajó la tasa a un 12,5% por 3 años consecutivos. Llegó este nuevo gobierno y dijo, oye, se acaba, quedaba una, no sé, por decirlo en el primer año, ¿sabes qué? No, se acaba este dictamen, ¿qué hacemos? Se prorrogó por 2 años más y vencía en el año 2024
para vencía ahora para el 2025, a aplicar en el 2026. Volvía la tasa del 25, que había sido rebajada a un 12,5, prorrogada por 3 años más a un 12,5, volvía a su naturaleza, que era de un 25%. Bueno, esta ley, ¿qué es lo que dice? ¿Saben qué? Sigamos prorrogando por 3 años más y volvamos al 12,5, que mantenemos originalmente, que hemos venido todos los años calculando, ¿ya? Entonces, no es que la tasa sea un 12,5 los años previos, sino que ha sido simplemente salvedades específicas que vienen originadas desde la pandemia. Entonces, para el año 2025, 2026 y 2027 vamos a tener una tasa de impuesto a la renta de un 12,5%. Y para el año 2028 esta tasa sube a un 15%. Sube poquito, así que lo que es bueno. Pero ¿cuál es la salvedad? Hace un mes y fracción se aprobó la ley de reforma de pensiones. Entonces, es súper importante estar atento a todas las leyes que se están aprobando todos los meses. ¿Ya? Se están aprobando muchas cosas, ha habido demasiados cambios normativos de toda índole. ¿Qué dice esto? Que para que la tasa del 2028 sea de un 15%, se tiene que cumplir que al cierre del ejercicio respectivo la cotización exigida, adicional, la cotización adicional exigida por ley 21.735 de reforma de pensiones, se cumpla. Ya, si no se cumple, ahí vamos a tener que ver qué va a pasar en el 2028. Lo vamos a hablar más adelante y les voy a hablar de la cotización adicional. Ya, así que una muy buena noticia, la tasa de impuesto a la renta se rebaja un 12,5%, y cuando viene una rebaja de tasa de impuesto a la renta, lo más probable es que también con ello, que es lo que viene, una rebaja también en la tasa del PPM que afecta su mensualidad en el formulario 29. ¿Por qué? Porque los contadores en abril de cada año debemos de calcular la tasa de PPM. Esto no es a criterio de la pyme, no es que yo diga quiero colocar un 1%, un 2%, un 3%, no. Hay una base de cálculo para determinar cuál es la tasa de PPM que yo debo de pagar todos los meses. Cuando uno parte, cuando uno comienza el negocio, inicia actividades, dependiendo del régimen tributario, ahí va la tasa de impuesto, cuál debe de pagar. Y de así con esa tasa nace para todo ese año comercial. Pero en abril del año siguiente debe hacer un recálculo, ¿ya? No es aquí como que, no, sabes que este año quiero pagar más PPM, no, eso no corresponde. O quiero pagar menos, tampoco corresponde. El servicio potente no podría girarme impuestos por diferencia de PPM, a pesar de que es un ahorro a favor mío, pero entre comillas es una normativa que se debe de cumplir, ¿ya? Entonces, en abril se debía de recalcular, se recalculó, de hecho, esa tasa PPM, pero ahora como cambió la normativa a mitad de año, hay que volver a recalcular. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Una disminución de la tasa. Como bajó la tasa de impuesto a la renta, por lo tanto tiene que disminuir la tasa PPM, que es súper bueno para el flujo de caja. ¿Cuándo aplica esta rebaja? Esta rebaja aplica desde el mes subsiguiente a la publicación de la ley. O sea, la ley se publicó en julio, mes subsiguiente, agosto. Cuando se paga, se ejecuta en septiembre. Ya, ahí sería la primera, ahí donde yo vería el primer efecto de la rebaja de la tasa de PPM. Pero, ¿qué significa el recalcular esta tasa? Hagamos un poquito de historia de nuevo. Estamos volviendo casi al origen de los regímenes tributarios ProPyme. ¿Ya? Entonces, cuando volvemos al origen de los regímenes tributarios, cuando estábamos con una tasa de 12,5%, la misma normativa nos dijo cuánto. ¿Se acuerdan que se lo dije al comienzo? Cuando una empresa partía, la ley te dice cuál es tu tasa de PPM. Bueno, aquí cuando nacieron los regímenes tributarios también nos dijeron cuál era nuestra tasa de PPM. Por lo tanto, el recálculo que tenemos que hacer, entre comillas, los contadores, lo podríamos perfectamente evitar y regirnos al origen del nacimiento de los regímenes tributarios. ¿Y por qué es importante esto? Porque aquí estoy colocando los 3 regímenes tributarios que existen principalmente, porque existen más, renta presunta y otras cositas más, pero estamos hablando aquí los principales. Porque no aplica esta normativa para todos. El régimen semi-integrado, vamos a partir de abajo hacia arriba, el régimen semi-integrado 14A, esta ley no aplica para ellos, por lo tanto no tiene ningún cambio. Después el régimen tributario ProPyme, que tenemos 2, el 14D3 y 14D8. El régimen 14D8, ProPyme transparente, tampoco aplica para ellos, porque a ellos que les baje o les suba la tasa de impuesto a la renta, les aplica para las empresas que pertenecen al régimen tributario ProPyme general 14D3, ¿ya? Así que tenemos que tener clarito en qué régimen tributario estamos para saber si esta ley nos aplica a nosotros, esta rebaja sí o no.
¿Qué significa esto? Que la tasa PPM ya no va a quedar a tanto tablas de cálculo ni el contador, sino que vámonos súper simple. El régimen tributario dice que aquellas empresas que venden menos de 50.000 UF pagan un 0,25% de tasa PPM. Y las que venden más, un 0,5%. Simple. ¿Ya? No hay que complicarse más. Eso es lo que va a ser para aplicar como tasa de PPM para el periodo de agosto a pagar en septiembre. Esto es una normativa que aplica al incentivo a la investigación y desarrollo, que lo mencioné porque hay varias empresas ya que están empezando a ver la posibilidad de participar en ciertos proyectos de Corfo. Yo los invito a que, yo sé que FOS y Cercotec son súper interesantes, pero yo los invito a que empiecen a ver las propuestas que hay de Corfo. Ya en Corfo hay varias propuestas bien interesantes para adjudicarse proyectos con buenos montos de subsidios, no de préstamos. Así que ojo con eso. Yo creo que empiecen a mirar un poquito a Corfo para poder participar de estos procesos. No es muy complejo, no es nada muy complejo. Lo que hablaba de Corfo en específico a la inversión de desarrollo, que los proyectos que vencían el 31 de diciembre, hoy día se puede participar hasta el 31 de diciembre de 2035, ya, lo que es muy bueno para quienes están ahí en esta etapa. Otra cosa interesante que aparece acá que podría ser de perogrullo, ¿por qué? El impuesto específico del petróleo dice, todos los años las empresas de transporte tienen una rebaja o realizan una rebaja en el formulario 29 en base al impuesto específico, al recupero del impuesto específico. Y todos los años se publica una circular donde me entregan una tabla de los tramos a los cuales yo voy a pertenecer y el porcentaje a disminuir. ¿Qué es lo que dice la normativa? Que se extiende el plazo, por lo tanto, porque en el 2025 había que cambiar esta circular y esta tabla, que se extiende esta tabla al 31 de diciembre del 2026. ¿De qué tabla hablo? Aquí se las explico. Y le vuelvo a reiterar de qué se trata esto. Las empresas de transporte que sean propietarias o arrendatarias con opción de compra, hablemos de leasing, de camiones de un peso bruto igual o superior a 3.800 kilos, pueden recuperar parte del impuesto específico que pagan cuando cargan su petróleo. ¿Por qué digo parte? Porque depende de sus ingresos. Sus ingresos que son acotados al año 2024, o sea, al balance, pues ahí tienen que ir a la declaración de renta o a su balance del año 2024 y tienen que ubicarse en estos 4 tramos que existen para este recupero. El primer tramo, obviamente, es el más beneficioso. Recupero hasta un 80% del impuesto específico pagado, siempre y cuando mis ingresos sean iguales o inferiores a 2.400 UF. Estamos hablando de 95 millones de pesos aproximadamente. Ya ahí pueden hacer el cálculo ustedes. Hoy la UF creo que es 39.500 y fracción, pero hay que irse a la UF del 31 de diciembre de 2024. Segundo tramo, recuperar un 70%, que también es buenísimo, no deja de ser, para empresas que tengan ingresos iguales o superiores entre 2.400 y 6.000 UF, o sea, entre 95 millones y 250 millones, que lo más probable ahí estén casi todas las pymes. Ya está, porque estamos hablando de 95 millones anuales, dividido por 12 meses, estamos hablando de ventas de 8 millones, 7 millones. ¿Ya? No es utilidad, es venta. ¿Ya? Y después tenemos el tramo del 52,5% y el tramo del 31%. Va a quedar esto grabado para que ahí puedan ustedes ubicar sus tramos. Y aquí tomamos lo que mencioné adelante cuando estábamos viendo el impuesto a la venta, la famosa cotización adicional. Se ha hablado mucho con el tema de recursos humanos con la reforma de pensiones. Tiendo a decir que me confundieron bastante los congresistas con esta discusión, porque la ley viene hace mucho tiempo discutiéndose, por lo tanto me mareaba cuando yo escuchaba a algún congresista hablando de esta ley, porque no tenía información para darle a mis clientes. ¿Por qué? Porque lamentablemente en Chile está sucediendo un fenómeno de que cuando entra una ley y se publica y uno sabe ya cuál es la ley, el proyecto de ley, y uno lo ve, cómo ingresó, entonces uno puede tomar nota o empezar a planificar, pero ya nos dimos cuenta que cada vez que ingresa una ley, ingresa de una forma y sale, pero totalmente diferente. Ya, producto de esto mismo apareció esta famosa reforma de pensiones. Esta es una ley que reforma de pensiones. ¿Qué significa? ¿Para qué va a servir? Para financiar fondos solidarios de pensiones, va a mejorar las futuras pensiones y crea un seguro social previsional. Y ahí atento a eso. ¿Por qué? ¿Quién lo paga? Lo primero que todo, que es la parte más importante, no es un descuento para el trabajador. Esto lo paga como un cargo adicional la empresa, el empleador o la empresa. ¿Qué significa esto? Que a nuestros cargos que ya tenemos hoy día como aportes patronales que le llamamos de la mutual, el CIS, el seguro cesantía, ahora le agregamos esta cotización adicional.
¿ya? No es un descuento para el trabajador. ¿En qué consiste esto? Que desde julio, ahora del año 2025, se debe de pagar en Previred, ¿ya? Que finalmente ya yo creo que casi el 100% está pagando las imposiciones por ahí. O sea, tienen que pagar un 1% adicional sobre los sueldos imponibles. Desde el 2026 un 3,5%, desde el 2027 un 4,25% y desde el 2028 un 5% adicional a los costos ya que hoy están inmersos en recursos humanos. Entonces, hoy día vamos a tener que clarificar nuestros costos por trabajador para poder proyectar y presupuestar bien el 2026. Los convido a revisar sus presupuestos de recursos humanos, que yo he visto en mi experiencia, ya que son bastantes años, muchos errores en relación a esto. Y mucha duda y mucha ignorancia, entienda, en el buen sentido de la palabra, porque mucha gente me dice, ¿por qué la liquidación de sueldo sale entre AFP y salud más o menos un 17 y un 18%? Que eso es lo que le corresponde al trabajador para descontar, pero en realidad si le sumamos los costos adicionales, en costo solo previsional hay aproximadamente un 23 a un 25%, dependiendo del rubro, porque inclusive en la mutual de seguridad, dependiendo de cierto rubro, se le recarga una cotización nuevamente adicional, que puede ser hasta casi un 5, 4, 5%. Entonces, hay que analizar nuestros costos dependiendo del rubro en el que estamos. Mucho ojo con esto, los convido a revisar sus presupuestos y a ver con sus contadores cómo hacerlo también, ¿ya? Vamos a estar subiendo más contenido, voy a estar subiendo más contenido porque esto fue un popurrí de reformas, de modificaciones a distintas materias, y siento que tenemos que empezar a hablar en lo específico, ¿ya? Entonces yo creo que va a estar subiendo más videos, más cortitos también, pero en específico a ciertas materias. Ejemplo, el de la cotización adicional, o enseñarles cómo calcular el costo del recurso humano. Creo que es súper relevante ya que empiecen a entender cómo hacer esto, así que vamos a empezar a hacer ciertos videos taller y quizá algunos videos en vivo, vamos a ver cuándo los podemos hacer, pero con temas específicos. Cuídense, atentos y ante cualquier duda me consulten.